Muchas gracias, honorable Congreso del Estado de Sinaloa, ciudadanas, ciudadanos que se encuentran en este recinto, a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales desde sus hogares o desde sus centros de trabajo o traslados. Amigas, amigos de los diferentes medios de comunicación, compañeras diputadas, diputados, con el permiso de esta mesa directiva. La naturaleza no lleva a los productores a la quiebra. La lluvia puede sí retrasar una cosecha. Lo que no es natural es que un gobierno incumpla, se esconda y pretenda normalizar el daño como si fuera destino. El gobernador pareciera que quiere convencer que el cierre de empresas y la quiebra de los productores son ciclos naturales, son ciclos inevitables, como si la crisis fuera un fenómeno meteorológico. Pero aquí no estamos hablando del clima, estamos hablando de decisiones y omisiones graves por parte de los gobiernos de Morena. Cuando el poder llama normal a la quiebra, lo que hace es lavarse las manos como Poncio Pilato. Y cuando además intenta responsabilizar al pueblo de la inseguridad o del incumplimiento de acuerdos, lo que hace es evadir su responsabilidad más básica, su deber más básico, gobernar. Lo que lleva a la quiebra es que un gobierno no cumpla con los compromisos que adquiere. Y un gobierno que incumple no administra números, administra muerte y hambre. No es la tierra la que falla, es el Estado el que abandona. Hoy lo digo con toda claridad. El gobierno federal de Claudia Sheinbaum y el gobierno estatal de Rubén Rocha le han mentido a las y a los productores de Sinaloa, y esa mentira se paga con deudas, con incertidumbre y pérdida de confianza de la autoridad. Las y los campesinos de Sinaloa que abastecen de maíz a México continúan hasta el día de hoy de recibir los apoyos correspondientes a los ciclos agrícolas anteriores, a pesar de compromisos establecidos desde finales del 2025 con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la SADER. Hay documentos firmados que avalan esto. Así lo denunció Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos, tras reuniones recientes con autoridades. Sostuvo que no existe un avance real para los maiceros y que el gobierno federal sigue postergando el problema. En entrevista para el periódico El Debate, Baltasar Valdés lo resumió así, lo cito textual: no hay respuestas concretas, solo nos dicen que los expedientes siguen en revisión. En los hechos están pateando el problema. Cierro la cita. Ese es el trato al campo de los gobiernos de Morena. Recordó que el 27 de noviembre se acordó un plazo de 45 días para liberar todos los recursos pendientes. El plazo se venció. ¿Y qué creen? Los apoyos no llegaron. ¿Qué vale un acuerdo si se firma y se incumple? Vale lo mismo que una promesa vacía. No mentir, no robar, no traicionar, decían. Ni siquiera con el sinaloense secretario Julio Verdegué hubo explicaciones claras. Solo el argumento de que los expedientes deben seguir analizándose en instancias locales de la SADER para determinar su viabilidad. Todo esto mientras la urgencia avanza cada día más. El gobierno ha decidido dejar a las y a los productores de las regiones graneras del país a merced de mercados internacionales y de la especulación del mercado futuros de Chicago. Eso claramente es empujarlos a la quiebra y al mismo tiempo profundizar la dependencia alimentaria de México. Y un país que depende de fuera para comer es un país muy vulnerable
ante presiones externas y ante escaladas de medidas arancelarias desde Estados Unidos. Mientras la burocracia se pasa la responsabilidad, el productor acumula deudas, pierde liquidez y se acerca ya un nuevo ciclo agrícola con el mismo miedo, con el mismo pánico, con la misma película de terror. Sembrar sin respaldo o no sembrar y perderlo todo. Esa es la trampa. Baltasar Valdés advirtió que la mezcla de adeudos oficiales y distorsiones del mercado pone en riesgo la rentabilidad del maíz y la subsistencia, sobre todo, de miles de familias rurales. Y además exhibe la contradicción del discurso oficial. Como señaló el propio dirigente, México ya importa más del 50% de los granos básicos que consume. No se puede gritar autosuficiencia y al mismo tiempo empujar a las y a los productores a la vil ruina. Por eso hoy aquí desde esta tribuna las convoco, diputadas, diputados, que tengan compromiso con las y los productores de Sinaloa, que nos sumemos a la exigencia puntual y concreta de que se cumplan los acuerdos firmados de una vez por todas, de que se respeten las flechas ya establecidas y sobre todo de que se libere de inmediato los recursos que están pendientes. El descontento del sector tiene bases reales. Nadie, escúchenlo bien, nadie toma carreteras ni casetas por gusto, por diversión o por entretenimiento. Se toman estas medidas de fuerza ante la cerrazón de modificar la política agrícola que está llevando al campo sinaloense y mexicano a la quiebra. Y el silencio legislativo también es abandono. Y abandonar al campo equivale a abandonar la mesa de las familias sinaloenses, de las familias mexicanas. No podemos ser espectadores mientras el incumplimiento se vuelve rutina. Y no lo digo como consigna, lo digo porque los propios hechos hablan. Ni Sheinbaum, ni Verdeguer, ni Rocha han cumplido con su palabra. Los tres le han mentido a las y a los campesinos. Esa ruptura de confianza no se repara con declaraciones. Las y los productores de maíz además han perdido la confianza ante las gestiones del gobierno del estado, porque hay meses y meses de reuniones tras reuniones aquí y traslados incluso a Ciudad de México, pero no hay resultados. Se gastan viáticos, se pierde tiempo y esfuerzo de personas que los chavalones rondan en los 70 años. Y el maíz no es el único. En Sinaloa, productores de trigo mantienen la desesperación por el bajo porcentaje de pago que hay por parte de la SADER en las cosechas del ciclo anterior. Muchas empresas rechazan trámites pese al compromiso de saldar en su totalidad al 31 de enero. Y vean en qué día estamos. Manuel Hernández López, presidente del Sistema Nacional de Trigo, lo dijo así textual a los noticieristas: de los 2.500 productores el avance es mínimo. El tiempo pasa y los expedientes, ¿qué creen? ¿Sí? Siguen siendo rechazados por uno o por otro pretexto. La falta de palabra del gobierno federal de Morena es una enorme desfachatez. Y cuando un gobierno pierde la palabra, pierde toda autoridad moral para pedir paciencia a quien ya no tiene más con qué pagar intereses, con qué pagar el diésel o con qué pagar las semillas. Sigue pendiente hasta el día de hoy el pago de la cobertura federal de 200 pesos por tonelada correspondiente a la cosecha del 2024. Estamos en 2026. El monto aproximado es de 500 millones de pesos y esto no es un mero detalle administrativo, es supervivencia productiva. Y en cuanto al apoyo de los 750 pesos, un amplio grupo de productores
quedó fuera del proceso de validación al cierre del 2024. Fue de oquis que pasara el año nuevo el secretario de Agricultura, como lo dijo aquí en su comparecencia. No sirvió de mucho a los sinaloenses eso. Y cuando se excluye sin transparencia, se rompe el principio mínimo de certeza y se castiga al que trabaja. Por eso insisto, así es como se empuja a la quiebra. No son ciclos naturales, entiéndanlo bien. Los que destruyen la fuente de ingresos de las familias sinaloenses son las decisiones políticas y sobre todo los incumplimientos que se repiten y se repiten. Y aquí no se pide caridad, se exige justicia, se exige certeza y cumplimiento. Apoyar al productor no es un favor, es una obligación política, porque detrás de cada hectárea hay familias, hay empleo y hay alimento para México. Hoy el mensaje aquí es claro. En el grupo parlamentario del PRI estamos del lado de las y los campesinos de Sinaloa y de México, y lo vamos a demostrar con exigencia formal, con seguimiento y presión política, sí, hasta que cada peso comprometido lleguen a quien sostiene el campo y con él sostienen a Sinaloa y a México. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada.